Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sol, energía y buenas vibraciones. Yo como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un tema que me fascina y que creo que a ustedes también les va a encantar. Y es que ¿a quién no le gusta un poquito de misterio, de romance y de secretos? Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las flores, pero no de cualquier manera. Vamos a descubrir cómo las flores pueden ser mucho más que simples adornos. Vamos a explorar cómo pueden ser mensajeras, confidentes, y sobre todo, cómo pueden ser el vehículo perfecto para un recuerdo secreto que te hará sonreír, suspirar y revivir momentos especiales. Sí, como lo oyen. Un recuerdo especial, personal, que evoca emociones profundas y que a través de la elección y el simbolismo de las flores, se convierte en una experiencia aún más rica y significativa. Así que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos a esta comunidad de amantes de la vida, la belleza y el misterio. Si ya son parte de esta familia, muchas gracias por regresar. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. No se arrepentirán. Ya verán que aquí encontrarán inspiración, ideas y un montón de sorpresas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo importante. ¿Alguna vez han recibido un ramo de flores y han sentido una conexión especial? ¿Un aroma que les transporta a un momento concreto de sus vidas? Un color que evoca una persona, un lugar o una emoción en particular, como si fuera una llave que abre un cofre de recuerdos. Las flores tienen ese poder. Han sido desde hace siglos un lenguaje silencioso, un código que nos permite comunicar nuestros sentimientos más profundos, nuestras intenciones más sinceras y, por supuesto, nuestros recuerdos más preciados. Son como pequeños poemas de la naturaleza, con pétalos que susurran y colores que cantan. Imaginen, por ejemplo, que están buscando el regalo perfecto para alguien muy especial. Alguien a quien quieren demostrar cuánto le aprecian, a quien desean sorprender, a quien anhelan hacer sentir único /. Quieren expresar algo que va más allá de las palabras, algo que perdure en el tiempo, que sea significativo y que, cada vez que esa persona vea las flores, le recuerde a ustedes y a ese momento compartido, a esa conexión especial que los une. ¿Qué mejor que elegir un ramo que contenga un recuerdo secreto? Un regalo que no solo embellece el presente, sino que también atesora el pasado y alimenta el futuro. La clave, mis amigos, está en entender el simbolismo de las flores. Cada una tiene un significado, una historia que contar, una emoción que expresar. Conocer estos significados nos permite crear composiciones florales que transmiten mensajes específicos, que cuentan una historia personal, que despiertan emociones concretas y que, lo más importante, conectan con el corazón de quien las recibe. Es como tener un diccionario secreto, donde cada flor es una palabra y el ramo es una frase que solo ustedes entienden. Vamos a empezar con algunos ejemplos para que se hagan una idea clara de cómo funciona esta magia. Imaginemos que quieren evocar un sentimiento de amor y pasión, ese fuego que arde por dentro. ¿Qué flores podrían utilizar? Pues por supuesto, las rosas rojas son la opción más clásica y contundente. Son el símbolo universal del amor, la pasión, el deseo y la admiración. Son la declaración perfecta de un corazón enamorado. Pero como buenos creadores de recuerdos secretos, podemos ir un paso más allá. Podemos agregar otras flores que complementen este mensaje, creando una sinfonía de emociones. Los tulipanes rojos, por ejemplo, también expresan amor, pero un amor más profundo, más duradero, más comprometido. Son como el eco de las rosas rojas, un refuerzo a la promesa de un amor eterno. Y si queremos añadir un toque de misterio, seducción y encanto, podríamos incluir algunas orquídeas, que representan la belleza, la elegancia, la sensualidad y el lujo. Las orquídeas son como un susurro al oído, una promesa de noches inolvidables y de un amor apasionado que nunca se desvanece. Ahora pensemos en otro escenario. Imaginemos que quieren expresar gratitud y agradecimiento. Quieren darle las gracias a esa persona especial que siempre está ahí para ustedes, que los apoya incondicionalmente y que les llena la vida de alegría. ¿Qué flores serían apropiadas en este caso? Las margaritas son una excelente opción. Representan la inocencia, la alegría, la pureza y la gratitud sincera.
Son como pequeños rayos de sol que iluminan el camino. También podríamos incluir girasoles que simbolizan la admiración, el respeto, la lealtad y la felicidad. Los girasoles son como un abrazo cálido, un agradecimiento por la amistad y el apoyo incondicional. Y si queremos agregar un toque de delicadeza, elegancia y sofisticación, podemos añadir algunas peonías, que representan la prosperidad, la buena fortuna, el honor y la belleza. Las peonías son como una caricia suave, una promesa de un futuro lleno de éxitos y felicidad. Pero la magia de crear un recuerdo secreto a través de las flores va mucho más allá de elegir las flores correctas. También es importante considerar otros aspectos que le darán ese toque personal y único al ramo, convirtiéndolo en algo inolvidable. Como en cualquier obra de arte, los detalles importan. Los colores, por ejemplo, pueden evocar emociones específicas, como mencionábamos antes. El rojo, como ya saben, es el color del amor, la pasión y la energía. El blanco simboliza la pureza, la inocencia, la paz, la verdad y el nuevo comienzo. El amarillo representa la alegría, la amistad, la felicidad, la energía y la inteligencia. El rosa, la delicadeza, el cariño, la feminidad, la ternura y la gratitud. El naranja, el entusiasmo, la creatividad, la alegría y la determinación. El morado, la nobleza, la espiritualidad, el misterio y la magia. Y el azul, la calma, la tranquilidad, la serenidad, la lealtad, la confianza y la paz. La combinación de colores es un arte, una forma de expresión que nos permite pintar un cuadro con flores. La forma del ramo también puede transmitir un mensaje sutil, pero poderoso. Un ramo redondo, por ejemplo, es perfecto para expresar afecto, cercanía, armonía y unión. Es como un abrazo floral, un símbolo de amor incondicional. Un ramo alargado, por otro lado, puede transmitir elegancia, sofisticación, distinción y formalidad. Es ideal para expresar admiración y respeto. Y un ramo asimétrico con diferentes tipos de flores y follaje puede expresar creatividad, originalidad, dinamismo, libertad y espontaneidad. Es el ramo perfecto para aquellos que aman romper las reglas y crear sus propias historias. La presentación del ramo es otro aspecto importante que no podemos pasar por alto. Podemos elegir un jarrón elegante que complemente el estilo de las flores y del destinatario. Podemos usar un papel de seda delicado, que le dé un toque de suavidad y sofisticación al ramo. Podemos agregar una cinta de seda que le dé un toque final de color y elegancia. Incluso podemos personalizar el envoltorio con un sello de lacre, una caligrafía especial o un detalle que sea significativo para la persona. El objetivo es que la presentación del ramo sea tan especial, tan cuidada y tan personal como las flores que contiene. Pero ¿cómo concretar este recuerdo secreto? ¿Cómo hacer que el ramo de flores se convierta en algo más que un simple regalo? ¿Cómo crear una experiencia inolvidable? Aquí les doy algunas ideas, que son como las claves para abrir el cofre del tesoro de los recuerdos. Asterisco 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 la elección de las flores, el corazón del mensaje, asterisco asterisco piensen en los gustos, la personalidad y la historia de la persona a la que le van a regalar el ramo. ¿Cuál es su flor favorita? ¿Qué colores le gustan? ¿Hay alguna flor que evoque un recuerdo especial? Si esa persona tiene una flor predilecta, esa es la base de su ramo. Si le encantan los colores vibrantes, atrévanse a jugar con una paleta llena de alegría. Si hay una flor que les recuerde un momento especial juntos, inclúyanla en el ramo como un símbolo de ese recuerdo. Investiguen, pregunten, observen. Conviértanse en detectives de los gustos de la persona, porque el regalo más valioso es aquel que demuestra que la conocen y que se preocupan por ella. Asterisco 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 el mensaje oculto, la voz del corazón, asterisco asterisco escriban una tarjeta con un mensaje personalizado y significativo. No se limiten a escribir feliz cumpleaños o te quiero. Sean creativos. Mencionen un recuerdo compartido, un momento especial, una anécdota que les haga sonreír o una cualidad que admiren de la persona. Utilicen el lenguaje de las flores para complementar el mensaje. Si le regalan rosas rojas, pueden escribir algo como, ¿cómo estás rosas? Mi amor por ti florece cada día con más pasión y entrega. Recuerdo aquel día. Si regalan margaritas, pueden escribir, gracias por tu amistad sincera, por tu alegría contagiosa y por iluminar mi vida con tu sonrisa. ¿Cómo estás margaritas? Tu presencia es un regalo para mí. Recuerda cuando. La tarjeta es el alma del regalo,
el lugar donde expresan lo que sienten con palabras y donde dan un significado más profundo a las flores. Asterisco 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 la sorpresa, el elemento mágico, asterisco asterisco entreguen el ramo de flores en un momento inesperado. Puede ser en su casa, en su trabajo, en un lugar que les traiga buenos recuerdos, en el lugar donde se conocieron o en cualquier otro lugar especial. La sorpresa es el ingrediente secreto que convierte un regalo en una experiencia memorable. ¿Por qué no dejar las flores en su coche con una nota que diga, te espero en nuestro lugar favorito? O enviarl. Haz al trabajo con una tarjeta que diga sonríe, hoy es tu día. La sorpresa demuestra que se han preocupado por crear un momento especial, y que esa persona es importante para ustedes. Asterisco 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 la personalización, el toque único, asterisco asterisco agreguen un detalle personal al ramo. Puede ser una foto que les recuerde un momento especial, un objeto significativo que tenga valor sentimental, o cualquier otro elemento que haga que el regalo sea aún más único y personal. La personalización demuestra que se han tomado el tiempo y el esfuerzo de crear algo especial para esa persona. Por ejemplo, pueden agregar un pequeño dije con la inicial de su nombre, o una foto impresa en blanco y negro de un momento especial. Incluso podrían incluir un pequeño sobre con una entrada para un evento, o un cupón para un masaje relajante. La personalización es la cereza del pastel, el detalle que convierte un regalo en un tesoro. Recuerden que lo más importante es que el ramo de flores sea un reflejo de sus sentimientos, de su amor y de su relación con la persona a la que se lo van a regalar. No se preocupen por seguir reglas estrictas o por ser perfectos. Lo importante es que el regalo venga del corazón, que sea sincero, auténtico y que transmita el mensaje que desean. La perfección no existe, pero el amor sí. Y cuando el amor es el ingrediente principal, el resultado siempre será hermoso. Ahora, para que este vídeo sea aún más interactivo y útil, me encantaría que me contaran sus experiencias. ¿Alguna vez han recibido un ramo de flores que les haya emocionado especialmente? ¿Qué flores contenía? ¿Qué mensaje transmitía? ¿Qué recuerdos les evocó? O si alguna vez han regalado un ramo de flores con un significado especial, ¿qué flores eligieron y por qué? ¿Cómo reaccionó la persona? ¿Cómo se sintieron ustedes al crear ese recuerdo secreto? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. Compartir sus experiencias nos ayuda a todos a aprender, a inspirarnos mutuamente y a descubrir la magia que se esconde en cada flor. Además, si tienen alguna pregunta sobre el simbolismo de las flores o sobre cómo crear un ramo con un recuerdo secreto, no duden en dejarla en los comentarios. Estaré encantado de responderlas y de guiarlos en este hermoso camino. Y ahora, para resumir un poco los puntos clave del vídeo y que no se les escape nada. Asterisco: las flores pueden ser mucho más que simples adornos, son mensajeras de emociones y recuerdos. Asterisco: cada flor tiene un significado y un simbolismo único. Asterisco: conocer el simbolismo de las flores nos permite crear composiciones florales que transmiten mensajes específicos y cuentan una historia personal, única. Asterisco: la elección de las flores, los colores, las formas y la presentación del ramo son importantes para crear un recuerdo secreto a través de las flores. Asterisco: lo más importante es que el ramo de flores sea un reflejo de sus sentimientos y de su relación con la persona a la que se lo van a regalar. Que sea un regalo del corazón. Bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me divertí mucho compartiendo esta información con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final, por su tiempo, su atención y su energía. Su apoyo y su entusiasmo son lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Cada comentario, cada like, cada suscripción me impulsa a seguir adelante y a seguir explorando la magia que nos rodea. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Ya verán que tendremos muchas más aventuras juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de flores y de cariño. Y a crear recuerdos secretos con flores. Recuerden, el amor está en los detalles y las flores son la mejor manera de expresarlo. Hasta la próxima.